Muy bien, estamos ya en grabación de nuestra tercera sesión del módulo de coordinación de transportes. Agradezco nuevamente la puntualidad en la conexión. Estábamos dando la espera para tener a todo el grupo en el aula extendida. Ya tenemos un reporte de un estudiante que por temas laborales no nos podrá acompañar el día de hoy en el aula extendida. Ya se entregaron las instrucciones también para la posterior visualización de esta sesión en plataforma y en canal institucional. Aún nos falta otro compañero por conexión, no tenemos información previa, esperemos que se pueda conectar en los próximos minutos. Por el momento vamos a hacer la toma de asistencia, ya les voy a compartir pantalla y luego damos paso a los contenidos de hoy. Muy bien, compañeros, estamos aquí ya en nuestro sistema Odin. Ya había adelantado aquí una parte de la labor, pero como siempre les solicito, agradezco su confirmación a través del chat o del audio para que quede la evidencia correspondiente en grabación. Juan David Marín, Presente, profe. gracias. Ángela Marín, Presente, profe. gracias. El compañero John Bryan no está en conexión todavía. Jorge Mario Rincón, Presente. gracias. Juan Pablo Román, Presente. gracias. El compañero Eider con jornada laboral allí todavía en curso. Y Lorena Zapata, Presente, profe. gracias. Muy bien, compañeros, les agradezco su confirmación. Vamos a dejar esto abierto un momento si de pronto llega el compañero John Bryan a el aula extendida. Vamos entonces a dar paso a los contenidos para hoy, nuestra información en plataforma para la sesión número 3 del 6 de mayo, donde vamos a dar continuidad a los temas que manejamos a través de nuestra guía de información, nuestro módulo. Importancia económica del transporte fue el tema donde quedamos en la sesión anterior. Hablar un poco de las actividades de la gestión de transporte. Dentro de ellas la política de servicio al cliente, análisis de ventas, de carga, selección de modos y medios de transporte. Esperemos que esta sesión sea bastante productiva con el ánimo de ir avanzando pues en estos temas y recordarles que para la próxima sesión estaremos habilitando y posterior pues a la misma, al desarrollo de los contenidos de la misma, estaremos habilitando el primer parcial en plataforma. Ya ustedes tienen conocimiento y manejo de cuáles son las condiciones de estos parciales para desarrollo en plataforma. Entonces les recuerdo que en la próxima sesión se estará dejando habilitado. Posterior a la sesión dejaremos habilitado el primer parcial. Y pues entre esta sesión y la próxima entregaremos una buena parte de los contenidos a evaluar para que también tengan presente el tema de los contenidos o de los conceptos que vamos a evaluar en ese primer parcial. Aprovecho para recordarles también, o informarles mejor, que en el área de actividades del día de hoy estaremos dejando un taller práctico, ya lo vamos aquí a habilitar, para que sea desarrollado. Es un taller muy corto, es un taller de argumentación. Esperamos unas muy buenas respuestas allí en relación a las preguntas o a los planteamientos que se entregarán en este taller. Recuerden que los talleres no tienen límite de tiempo ni límite de intentos para su desarrollo. Entonces pueden tomarse allí el tiempo suficiente para generar unos buenos argumentos y unos buenos conceptos para el desarrollo de los interrogantes o los planteamientos que tenemos allí en el taller. No es un taller largo, es un taller corto, pero que está bastante enfocado en todo lo que es nuestros
temas de coordinación de transporte o de gestión de transporte puntualmente. Entonces quedará habilitado o ya queda allí habilitado para que ustedes lo puedan iniciar a trabajar cuando tengan pues obviamente el tiempo correspondiente y cumpliendo también con los tiempos establecidos que allí encontrarán o tiempo máximo de entrega de dicho taller. El taller es para desarrollarse dentro de la misma plataforma, no tienen que subir ningún documento, no tienen que subir ningún archivo, se desarrollará directamente en la plataforma para una mayor facilidad para ustedes y también para el momento de la calificación. Vamos entonces a dar paso a los temas de hoy, avanzar bastante en estos temas de hoy, a ver si logramos evacuar los que tenemos aquí planteados. Vamos a ubicar aquí en el módulo, me confirman si estamos viendo el módulo, por favor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Muy bien. Habíamos quedado entonces en esta parte, en la sesión anterior, íbamos a dar inicio a este tema en la sesión anterior, la importancia económica del transporte, tema que de igual forma ya habíamos comenzado a tocar, de pronto de forma indirecta. Permítanme un segundo. Habíamos empezado a tocar de forma indirecta, generando allí algunas discusiones en cuanto a esa importancia de el desarrollo de los transportes para las economías, para los sectores, para las mismas organizaciones. Y dentro de lo que ya habíamos entregado también en cuanto a contenidos, logramos comenzar a diferenciar algunas actividades de transporte o tipos de transporte que deben de ser gestionados, categorías de transporte que deben de ser gestionados dentro de la cadena de suministro e incluso dentro de las mismas organizaciones. En ese sentido, entonces, ya comenzamos a hablar de esa relevancia que tiene el transporte, que, como ya lo hemos hablado, pues es de amplio conocimiento para quienes estamos aquí en sesión, que el transporte como tal, la actividad de transporte como tal, es un determinante en todos los procesos de la cadena de suministro. Porque es este transporte el necesario para poder hacer la movilización de los diferentes recursos, suministros, materias primas, productos para el desarrollo de las estrategias u objetos sociales de las organizaciones. Sin el transporte, indudablemente, no podríamos tener la ejecución de las diferentes estrategias o de las diferentes operaciones que encontramos dentro de una cadena de suministro. Debido a esa necesidad de contar siempre allí con el transporte, surge entonces también la necesidad de gestionar esta actividad, que como lo acabo de decir, es completamente relevante para toda la cadena de suministro. Y no solo hablo del canal de distribución o de los canales de distribución, sino de la cadena de suministro como tal. Es decir, desde el mismo proveedor hasta el consumidor, o desde el mismo generador de una posible materia prima, o desde las zonas donde podemos encontrar materias primas hasta el mismo consumidor. Desde allí comienza a aplicarse la gestión de transporte, o debería comenzarse a aplicar la gestión de transporte. Digo debería porque en algunas ocasiones nos encontramos con organizaciones o con operaciones, más bien, más allá de las organizaciones, con operaciones que de pronto no generan una gestión adecuada para algunos transportes que están dentro de su cadena de suministro. Recordemos que independientemente de que el transporte no lo realice yo directamente o mi organización directamente, puede ser el transporte de mi proveedor, el transporte de un distribuidor, en fin,
no lo realizo yo directamente, la gestión sí debe estar allí involucrada. Así operativamente no lo esté realizando yo o mi organización, la gestión sí debe estar implícita en esa parte. Debo conocer muy bien qué está pasando con esa operación de transporte, así no la haga yo directamente, pero involucra el movimiento de mis productos o de mi materia prima o de mis suministros para prestar un servicio, mis recursos para prestar un servicio. Y debo estar al tanto, debo gestionar qué está pasando con esa actividad de transporte. Todo esto para reconfirmar que el no tener gestionado correctamente una actividad como lo es el transporte, la afectación económica va a comenzar a ser más evidente. En primera instancia y de forma directa hacia la organización como tal, hacia la empresa como tal. Pero luego esto va a ir creciendo, porque recuerden que, vuelvo y lo repito, el transporte se involucra en toda la cadena de suministro y con las desviaciones o deficiencias que comencemos a evidenciar o a presentar dentro de esa gestión, las demás actividades de la cadena se van a ir viendo afectadas también. Y obviamente puede ya entrar a afectar un sector, a afectar una economía como tal, el desarrollo del mismo país como tal. Y esto lo hablamos en un entorno inicialmente local, ¿sí? Estamos hablando de esa importancia económica del transporte en un entorno un poco local, ¿sí? En esa distribución, en ese abastecimiento local. Pero recordemos que las economías desde hace ya varios años están enfocadas en la internacionalización o en la globalización de sus mercados. Y allí entonces se vuelve más importante aún la gestión del transporte y se vuelve más relevante esa importancia económica del transporte cuando ya no solamente debo controlar o tratar de controlar y gestionar lo que pasa en mi entorno local, sino que también debo gestionar lo que puede pasar con los transportes internacionales de mercancía y todas las herramientas, modos, medios, tipos de transporte que pueden estar allí involucrados. ¿Y cómo comienzo a ser óptimo en esta parte? ¿Cómo comienzo a ser competitivo? ¿Cómo comienzo a generar estrategias colaborativas entre los proveedores, los agentes de carga, los agentes de aduana, operadores logísticos? Ya la gestión se va volviendo un poco más compleja. Puede que tenga el mismo fin o debe de tener el mismo fin, que es satisfacer a un consumidor o a un nicho de mercado puntual, pero vamos a tener diferentes contextos que vamos a ir encontrando allí en esa gestión. Más aún, como les decía, cuando hablamos ya de unos procesos globalizados y unos procesos de internacionalización de mercancías, donde ya no es tan sencillo como coordinar un despacho local o una ruta de transporte o un vehículo con una ruta X para hacer Y cantidad de entregas en un periodo de tiempo de 8 horas, 12 horas, 24 horas, en fin. Ya el tema se complica un poco más, porque ya son condiciones externas. Obviamente vamos a tener actores ayudándonos allí en esa gestión, pero estos actores también entran a ser gestionados o deben ser gestionados también. Cómo están entregando sus servicios, la oportunidad de la información, la oportunidad de la documentación, diferentes factores que deben ser gestionados y que de no hacerlo, pues comienzan a afectar esa importancia económica del transporte. Nos dice el módulo entonces que dentro de esta internacionalización de los mercados y esa necesidad obviamente de seguir creciendo económicamente por cada una de las regiones o por cada uno de los países, busca entonces que de esta forma y a través de esa gestión de transporte, pues se desarrollen, como les decía, estrategias, ventajas competitivas, generar valor agregado
ventajas comparativas que en el caso del transporte se ven bastantes. Tenemos mucha ventaja comparativa dentro de los diferentes prestadores de los servicios. Pero también podríamos encontrar un par de ventajas competitivas que algunos ya comienzan a entregar hacia sus clientes, hacia sus consumidores. Dentro de ese desarrollo, entonces, esa gestión, esa posibilidad de organizar el transporte como tal y generar ese valor agregado, comenzamos a hablar entonces de una gran integración, vuelvo y lo repito, primero en el entorno local, integración entonces entre las ciudades, las regiones, luego en el entorno internacional entre los países a través de ese transporte internacional que es posible, ya sea vía marítima, vía aérea, vía terrestre, como aplica también para nuestro caso, sin dejar de gestionarlo para que él mismo sea realmente oportuno, realmente eficiente, realmente productivo en la entrega de ese resultado final, que es el llevar el producto hacia un punto específico en destino, sea un destino local o un destino internacional. Y eso, esa gestión, todo esto que les estoy contando, toda esa optimización de recursos, generación de ventajas y demás, llevará entonces a que el desarrollo económico se comience a ver. Como nos dice aquí el módulo, toda esta importancia y todo este desarrollo como tal y toda esta gestión va a reflejar el potencial económico de un país. Porque a través de esa buena gestión de la operación de transporte, se identificará que un país está enfocado en el desarrollo económico del mismo. Si el país está buscando un excelente crecimiento económico, entenderá que no solamente con los posibles aportes o apoyos que hagan algunos sectores, beneficios, subsidios, descuentos, etcétera, inclusión de tecnología, de herramientas especializadas, todos estos beneficios y acciones que de pronto podremos encontrar en los diferentes sectores, no basta con esto, sino se tiene un desarrollo óptimo en todo lo que es la parte de transportes, desde la misma infraestructura, el desarrollo de los diferentes tipos de transporte, todos los medios necesarios para poder transportar mercancías, personas, desde cualquier punto o cualquier lugar del país hacia otro punto o lugar del país, o incluso ya involucrando un poco también el transporte internacional a través de esa transferencia de mercancías, a través de los nodos de transferencia que conocemos como zonas portuarias. Entonces ya comienza a ligarse una gran cantidad de participantes dentro de la gestión del transporte. El generador o receptor de carga, los operadores de transporte, quienes ejecutan allí ese movimiento, los sitios de transferencia o nodos de transferencia, como lo pueden ser las zonas portuarias en el caso de una comercialización internacional de las mercancías. Actores específicos como los centros de distribución, si estamos hablando de una distribución local o nacional. Centros de distribución, parques logísticos o centros logísticos, las mismas zonas francas, también comienzan a participar allí diferentes actores que van generando todas las herramientas y medios necesarios para poder ir creciendo en ese desarrollo económico ligado todo a la parte de transporte. Y no podemos olvidar, obviamente, todo el tema de infraestructura, que es completamente necesario y pertinente para el desarrollo económico de un país. Y aquí podemos tener una gran cantidad de ejemplos donde el desarrollo económico de un país se ha basado, obviamente, y necesariamente en el desarrollo de la infraestructura vial o de transporte como tal
de ese mismo país. Una gran cantidad de ejemplos en el entorno europeo, por ejemplo, donde países como Holanda, Alemania, Bélgica un poco, generan allí una gran cantidad de desarrollo a través de los sistemas de transporte para optimizar su potencial económico inicialmente en la región. Recordemos que estos países que acabo de nombrar hacen parte de la Unión Europea. Entonces, primero su desarrollo económico dentro de la misma región, con unas grandes posibilidades de movilidad óptima, ya sea de personas o de mercancías dentro de esa región. Y luego también proponiendo desarrollos interesantes en infraestructura y en todos los medios y herramientas necesarias para el transporte de mercancías a nivel internacional. Entonces, generando buenos desarrollos y buenas tecnologías en las zonas portuarias, en las mismas carreteras, en los mismos ejes viales como tal determinados para el transporte de mercancías, en algunos casos generados y creados única y exclusivamente para el transporte de mercancías. Y eso aporta al desarrollo económico de esos países. No estamos hablando y no vamos a poner en discusión el tema de un poder económico previo que ya pueden tener dichos países, porque son países desarrollados, son países que han trabajado también en otros sentidos, no solamente en la parte del desarrollo de transporte, sino desarrollos tecnológicos, desarrollos del mismo recurso humano, implementaciones importantes a nivel político, económico y social, que obviamente coadyuvan a todo el tema del desarrollo del, de la logística como tal de transporte. Pero se evidencia que dentro de lo que se hace enfocado hacia el transporte, pues el impacto de desarrollo económico es mucho más alto, es mucho más prominente y es mucho más representativo hacia los demás países que de pronto no estén aplicando esos desarrollos o no tengan la posibilidad de aplicar esos desarrollos. El módulo nos plantea que incluso la misma historia nos ha mostrado que el desarrollo económico de algunas regiones, de algunos países, de algunas comunidades, se basó principalmente en el desarrollo de transporte, en la posibilidad de movilizarse en primera instancia a través de diferentes herramientas, el tren, el barco a vapor, vías fluviales, con barcos o pequeñas embarcaciones, de forma terrestre también, cuando aparecen los primeros vehículos propulsados por un motor y demás, o cuando aparecen las vías férreas, o cuando aparecen incluso los vehículos propulsados por diferentes animales. Allí ya hay un tema de transporte, pero cuando esas economías, esos sectores, esos países comienzan a identificar esas necesidades y comienzan a hacer esos desarrollos, pues allí es donde ya toman una ventaja sobre el resto de las regiones y se ve un desarrollo económico importante. Y ya luego, a través de los años y con el pasar de los años y con la posibilidad de aplicar más y mejores herramientas, con la aparición ya de la tecnología, de los desarrollos tecnológicos y demás, pues estos países que ya en su momento tomaron una ventaja o tomaron cierta ventaja, pues seguirán ampliando dicha ventaja sobre los otros que apenas vienen en ese desarrollo o incluso algunos que apenas están identificando que realmente es el transporte y el desarrollo del mismo el que puede llevar al mismo desarrollo económico del país. Allí entonces, identificar estas condiciones dentro del entorno económico de un país
identificar esas necesidades como tal y las posibilidades de desarrollo, porque en algunos casos no se tendrán las posibilidades de desarrollo por otras condiciones puntuales, como por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso colombiano, la dificultad con la misma topografía del país dificulta bastante el desarrollo de pronto de algunos proyectos interesantes en el tema de el transporte. Incluso la misma aplicación de herramientas especializadas o de herramientas un poco más modernas, como los vehículos autónomos, por ejemplo. Si en algún momento se va a realizar esta aplicación, pues se debe de tener en cuenta muchos factores que influyen en la optimización de esa herramienta, por ejemplo, de los vehículos autónomos. Y es allí donde de pronto al momento de identificar el desarrollo o el mayor desarrollo o el desarrollo más rápido en unos países que en otros, pues también esas condiciones determinan el por qué se puede avanzar más fácil en unas economías que en otras. Factores externos que también pueden influir bastante allí en esa importancia económica del transporte. Vamos a repasar aquí algunos conceptos que a través de los años diferentes autores han entregado sobre la importancia económica del transporte. Y allí vamos a identificar algunas características que de pronto ustedes me pueden allí colaborar al momento de identificarlas y hacer sus aportes correspondientes. Vamos a ir haciendo la lectura y iremos identificando algunas características. Nos dice Fromm, por allá en el año 1965, que el transporte se debe considerar, o considera él en su concepto, que el transporte es el tema central, o debería ser el tema central, en la planeación del desarrollo de una nación. Miren, él decía, o entrega el concepto de la importancia del transporte como tal, como el tema central de la planeación o en la planeación del desarrollo de un país. Para Fromm, el desarrollo del país o de un país, de una nación, está basado en el desarrollo del transporte. Esto debido a que a su impacto en la productividad rural, miren el enfoque, productividad rural. Aquí ni siquiera está hablando de sectores productivos, industrias, no, le está dando una importancia a toda la parte de la productividad rural. Se identificaba en ese momento, hace más de 50 años, que la posibilidad de trasladar los productos, materias primas y demás desde las zonas rurales de un país ya hacia los sectores de pronto de transformación, productivos, industriales y demás, puede entregar o podría entregar a una nación, a un país, un excelente desarrollo económico. Dice que el impacto en la productividad rural, en la creación de economías internas en diferentes sectores y en toda la economía de una nación, así como ayudar también a la mejor distribución de esos productos hacia la población, hacia la industria y obviamente mejorará también el ingreso. Miren, hace más de 50 años, este autor ya tenía claro el panorama y tenía claro el concepto en cuanto a la evolución que debería tener la operación de transporte dentro del desarrollo de un país. E incluso nos daba pautas de cómo debería comenzar a hacerse ese desarrollo. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, desde la parte de productos básicos o de industrias básicas como la parte rural,
hacia afuera, la posibilidad de que esos productos salgan de la mejor forma y en las mejores vías, en las mejores condiciones, desde esa parte rural ya hacia los diferentes sectores productivos que se tengan que manejar, dependiendo del tipo de producto. Para el caso colombiano, les pregunto, ¿cómo podríamos identificar la aplicación de este concepto o la no aplicación de este concepto de front de hace más de 50 años? Profe, pues yo creo que como lo estamos viviendo hoy en día, sí es la columna vertebral pues de la nación. En este momento, desabastecidos muchos supermercados, sin gasolina, o sea, el transporte es totalmente necesario. Tenemos una situación puntual, ¿no es cierto? Que, digamos lo que no es nueva para nosotros, porque esto ya lo hemos vivido. El tema de paros, el tema de cierres y demás, esto ya lo hemos vivido, esto no es nuevo. Pero puntualmente hoy, y ya hace varios días, pues tenemos una situación en específico donde nos deja ver directamente, sin ningún filtro, digámoslo así, hasta dónde puede llegar el poder, no solo económico, sino el poder de un sector para el avance o el desarrollo de una economía o de un país como tal. Eso en cuanto al aporte que nos da Juan Pablo y que es obviamente muy claro y pues muy ligado a lo que nosotros estamos desarrollando y paralelo a lo que estamos viviendo hoy en día en el país. Pero más allá de eso y de que identificamos la real importancia de este transporte, de estas operaciones de transporte, podríamos decir que Froome allí identificaba una condición muy puntual, particularmente para el caso colombiano. Y aunque de pronto no tenía conocimiento del entorno colombiano en ese momento, hace más de 50 años, la aplicación de ese concepto es totalmente relacionada con lo que vivimos nosotros, no solamente en este momento, sino desde hace muchos años, donde desafortunadamente no tendríamos las condiciones óptimas, necesarias o requeridas para que los productos salgan de la mejor forma, en las condiciones solicitadas, en los tiempos solicitados, con los menores costos. Estoy hablando de un proceso logístico normal, pero no tenemos las condiciones para que salgan desde allá de esas zonas rurales hacia los diferentes sectores o hacia el mismo consumo en óptimas condiciones. Entonces, desde las zonas rurales hacia los sectores industriales, tenemos una gran falencia en vías, en la infraestructura de las mismas, o incluso en la existencia de vías para sacar un producto desde la zona rural hacia los diferentes sectores en esas condiciones que les decía, que son condiciones logísticas necesarias, con las que deberíamos contar hoy en día. Hoy en día no tendríamos por qué estar hablando de que los productos desde una zona rural hacia los diferentes sectores tengan que salir aún o todavía sobre el lomo de un animal. Salen a lomo de mula, profe, todavía eso se ve, o sea, eso se ve mucho. Es correcto, salen. Papa, yuca, plátanos del Quindío todavía salen así. Es correcto, Juan. Y no, o sea, aplicando ese concepto, miren que él decía que impacta directamente o en primera instancia o principalmente esa productividad rural. Y si no hay un desarrollo en el sentido de la aplicación de esa gestión del transporte desde esas zonas, pues ya el resto de sectores se van a ver afectados. Necesariamente se van a ver afectados. Sí, porque no hay oportunidad en tiempos, por la alta manipulación de la mercancía, porque si están demandándose mercancías de alta calidad y pues no podríamos esperar que un producto, en este caso del sector agrícola,
que está siendo demandado con unas condiciones específicas por parte de los consumidores, de una calidad superior, de una presentación superior, excelente calidad. No podemos esperar que un producto que está saliendo al lomo de mula, como nos decía Juan Pablo, al lomo de un animal, desde una zona rural y que luego va a llegar a un sector para que continúe su proceso, ya sea de manipulación o de transformación y demás, pues ya desde ahí en temas de calidad vamos a tener una afectación importante y eso comienza a afectar el desarrollo económico. Un ejemplo muy claro, muy diciente y que es un concepto de hace más de 50 años, no es un concepto nuevo, pero directamente aplicable a lo que hemos vivido durante tantos años en el país. ¿Qué otros conceptos tenemos por aquí? Hay considera que el transporte desempeña un papel esencial en la vida moderna, sin el cual difícilmente se puede concebir una sociedad futura. Básicamente reconfirma, la importancia de ese transporte no solamente en el presente o en épocas anteriores, sino también hacia futuro. Digamos que no vislumbra un desarrollo a través de otra herramienta que no sea el transporte. Benson nos dice que la principal necesidad que suple el transporte es ser ese puente, ser esa conexión que existe entre el comprador y vendedor, sobre todo cuando estamos hablando de grandes distancias o de esa brecha geográfica entre mercancías y servicios, muy ligado de pronto a lo que ya es esa internacionalización de los productos. Miren la fecha, 1994, ya el tema de globalización estaba completamente arraigado en casi todo el mundo. Coyle nos dice que una empresa que funciona sin la ayuda de transporte es virtualmente inconcebible. Incluso si hablamos de empresas de servicios que no están entregando productos, que no están haciendo distribución de productos. Sin embargo, esas empresas de servicios necesitan también del transporte, por ejemplo, para la movilización de los diferentes suministros. Entonces no podemos generar un concepto de que si es una empresa de servicios, pues la afectación de la logística de transporte o de la gestión de transporte no va a ser tan alta. Es incluso igual de relevante para una empresa, una organización que se dedique a la comercialización de productos, de bienes físicos. Es igual de relevante, es igual de importante. Se tienen que realizar traslados, movilizaciones, entregas de suministros, de recursos, la misma movilización del personal que va a entregar el servicio, por ejemplo, allí está incluido el transporte y eso también está sujeto a una gestión. Ya en conceptos más recientes, tenemos a Való, que ya finalizando el siglo anterior, nos hablaba de que la mejor forma de identificar cómo afecta el transporte al desarrollo económico de un país es haciendo un comparativo, haciendo una comparación directa, un poco fuerte también y dura, real, sobre el desarrollo económico de un país y el desarrollo económico de otro país, enfocándonos en cómo está esa condición de transporte entre el uno y el otro. Muy seguramente eso lo vamos a hallar entre un país desarrollado y uno que no esté tan desarrollado o que esté en vía de desarrollo. Y allí, al identificar esos dos países, irse directamente a la parte de la evolución, el desarrollo del transporte, y allí se identificará seguramente cuáles son esas diferencias marcadas importantes, esos desarrollos que permiten que ese país, precisamente ya muy desarrollado, tenga unos niveles económicos y una importancia económica superlativa sobre los otros. Entonces, generalmente allí encontraremos que
características importantes en esos países desarrollados, como por ejemplo, que las zonas productivas están, dependiendo de los sectores, algunas más cercanas, por ejemplo, a las zonas portuarias, algunas otras más cercanas a las zonas de consumo o al consumo interno, dependiendo del enfoque y estrategia que tenga cada uno de estos sectores, que las zonas de producción agrícola tienen unas excelentes posibilidades de trasladar o transportar esos productos, esas materias primas, hacia los diferentes sectores. Se vuelven ya zonas próximas, se vuelven zonas cercanas a través del desarrollo, por ejemplo, de la infraestructura vial. Y de pronto ya no encontraríamos esos beneficios o esas características en las naciones o en los países que tienen poco desarrollo, donde, como lo planteaba hace un momento, y podría ser el caso nuestro, o es el caso nuestro para no maquillarlo de alguna forma, se presentan grandes dificultades para poder obtener de forma eficiente, rápida, oportuna, los diferentes productos desde el área rural hacia las zonas de consumo, por ejemplo, y solamente hablando del consumo local. Ahora, determínenlo, identifíquelo, esa misma condición, pero cuando el producto no solamente va a ser consumido al interior, sino que también tiene un enfoque hacia la exportación del producto o internacionalización del producto. ¿Qué calidad podríamos estar entonces exportando de productos que inicialmente están saliendo de las zonas productivas o de las zonas rurales en pésimas condiciones o a través de herramientas de vehículos no aptos para su transporte, por ejemplo, que también lo vemos? No es lo mismo transportar una producción de X producto agrícola, cualquiera de ellos, en un vehículo furgonado, con una temperatura controlada, con la posibilidad de que el producto salga en unas buenas condiciones de embalaje y demás, a que ese mismo producto salga en un vehículo, por ejemplo, en una chiva, como la conocemos nosotros aquí, en un Jeep. Las condiciones logísticas no son las más óptimas. ¿Se cumple la función? Sí, se cumple la función. Se traslada el producto desde una zona rural hacia un sector en específico. Se cumple la función. Pero, ¿y los demás puntos determinantes de esa función de transporte dónde quedan? Y de la función de embalaje, y de la función de protección del producto, y la presentación del mismo, el objetivo de satisfacción del cliente dónde queda. Entonces son condiciones que muy seguramente podríamos hallar en ese comparativo que propone Vallot y que permitiría entonces identificar esas grandes brechas o ese gap que se puede tener entre un país desarrollado con excelente desarrollo también del transporte, de sus mecanismos de transporte, de su infraestructura de transporte, versus un país en vía de desarrollo. Miremos el siguiente concepto, por ejemplo, para Slater, ya en este nuevo siglo, entregando estos aportes o estos conceptos, identifica que los países en desarrollo, ya aquí Slater primero va hacia los países en desarrollo, no hace el comparativo desde los países ya desarrollados como lo hacía Vallot, sino que aquí primero da una relevancia o hace unas identificaciones hacia los países en vía de desarrollo. Y dice como característica principal, y es que estos se benefician de la mano de obra más barata y obviamente, característica puntual de los países en vía de desarrollo, de la abundancia de recursos naturales, como es el caso nuestro. Y no lo podemos negar. Tenemos
una cierta abundancia en diferentes recursos naturales y más puntualmente en productos agrícolas o agropecuarios. Tenemos unas grandes ventajas allí. Pero esa ventaja de abundancia comienza a verse sesgada cuando ya vamos a estas herramientas tan importantes como lo es el transporte, donde el desarrollo no es tal. Y podríamos hacer allí el interrogante fácilmente o poner el concepto allí sobre la mesa y decir, ¿y qué ganamos o qué gana un país en vía de desarrollo, para no hablar puntualmente de Colombia? Porque digamos que el ejemplo aplicaría para otros países. ¿Qué se gana un país en vía de desarrollo con una abundancia en recursos naturales si los mismos no pueden ser trasladados de forma óptima? Y cuando hablo de forma óptima, hablo en las condiciones logísticas que ya debemos de tener muy claras en este punto, condiciones logísticas óptimas y muy bien gestionadas para la entrega de un producto. Volvemos a la premisa de la logística, entrega a tiempo, en excelentes condiciones, en las cantidades solicitadas, en la calidad requerida, en el lugar indicado, en el momento indicado. Un país, así tenga muchos recursos en este sentido, muchos recursos naturales, si no cuenta con las herramientas, infraestructura, logística como tal determinada para el traslado de esos productos hacia los diferentes sectores. Y estamos hablando solamente de la parte local, aún no estamos tocando una distribución física internacional, solamente de la parte local. ¿Hasta dónde podrá generar ese país un desarrollo económico importante y unas ventajas competitivas reales que lo hagan diferente a los otros países de la región o a los otros países del continente, como lo quieran ver? ¿Hasta dónde podrá lograr ventajas competitivas ese país si tiene esas falencias tan grandes para poder trasladar esos recursos, esa abundancia de recursos naturales? Difícilmente va a generar una buena competitividad y un buen desarrollo económico. Además de eso, y ya ahí se vuelve esto una cadena, al tener limitaciones en el desarrollo económico, como lo plantea Slater, esas limitaciones de ese mismo desarrollo económico entonces dificultarán el acceso a nuevas tecnologías, el acceso a mejoras en la fabricación y en la distribución, el poder fortalecer un canal de distribución, el poder fortalecer la calidad de los productos. Comienza a afectar todo directamente y se retrasa aún más, se coarta aún más el desarrollo económico de esos mismos países. Y por eso siempre se van a catalogar allí, si no hay un cambio sustancial, obviamente, en la forma de desarrollar como tal ese posible crecimiento económico, pues esos países siempre van a estar, como se catalogan hoy en día, en vía de desarrollo, en vía de desarrollo, y no pasan de ahí, no pasan de ser países en vía de desarrollo. Conceptos que nos entregan diferentes autores y que podríamos considerar que aplican directamente para el caso nuestro y la situación que estamos viviendo hoy en día, primero derivada de una situación completamente externa a lo que es el transporte y ya hoy en día, como lo vemos, pues completamente ligado a lo que es el sector transporte. Vamos bien hasta ahí, compañeros, identificando ya de forma un poco más clara todo lo que tiene que ver con la importancia o esa importancia económica del transporte. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos entonces ahora a identificar, y para algunos de ustedes
recordar de pronto un poco las diferentes actividades que se pueden involucrar en la gestión de transportes. Y en primera instancia podríamos entonces hablar de los actores de la cadena de suministro que se ven directamente afectados por la coordinación, la gestión o la logística de transportes. Y entonces en ese sentido encontramos o identificamos a esos actores de la cadena de suministro que ya de pronto conocemos un poco. Los clientes o los consumidores, los fabricantes, proveedores, productores, mayoristas, distribuidores, actores más que relacionados con la misma cadena de suministro, que obviamente están allí, muy relacionados también con los canales de distribución. Recordemos que tenemos o se tiene la posibilidad dentro de los diferentes canales de distribución de tener aplicaciones como por ejemplo los canales directos, los canales indirectos, dentro de los canales indirectos un canal largo o un canal corto, y en estos encontramos estos actores que estamos hablando y involucrado directamente, sirviendo como ese puente, esa unión, esos reductores de esa brecha entre un participante del canal y el otro. Entonces encontramos, por ejemplo, de un fabricante a través de un canal de distribución directo, directamente entonces se va a relacionar con el consumidor. Fabricante entregando directamente productos a consumidores, ¿a través de qué? La logística de transporte que debería estar por acá ubicada. Canales de distribución, distribuidores, mayoristas, intermediarios que utilizan el transporte en cualquiera de sus modos y medios para llegar hacia los consumidores. Y ya esto se va volviendo una red de comunicaciones entre todos estos participantes y una red de traslados de mercancías entre todos estos participantes, utilizando transportes terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, férreos, que permitan conectar o interconectar todas esas operaciones que se van generando allí entre un actor y el otro. Incluso podemos encontrar necesidad de transportes entre los mismos fabricantes, como lo vemos aquí en la parte superior del gráfico. Miren, entre fabricantes haciendo traslados de mercancías. Cuando ya se logran algunas alianzas estratégicas, cuando se logra la integración de diferentes cadenas de suministros, se logra esto. E indudablemente tenemos o tendrían la necesidad de la aplicación del transporte. Con esto entonces entendemos el panorama o entenderíamos el panorama de la importancia, no solamente económica, que ya lo hablamos, sino la importancia logística y operativa del transporte. Como lo decía uno de los autores allí, no se concibe el desarrollo logístico, económico de un sector, de una organización, de una empresa, sin la participación del transporte. Entonces, logísticamente, el transporte también tiene una importancia relevante al generar esas integraciones entre las diferentes organizaciones o actores de la cadena de suministro y de los canales de distribución, que pueden estar ubicados en la misma región, en la misma ciudad o en diferentes regiones, en diferentes localidades o en diferentes países incluso, cuando ya estamos hablando de la internacionalización de la mercancía. Allí se comienza a hacer
match entre las diferentes economías, entre los diferentes sectores económicos, entre los diferentes estratos económicos. Y entonces, a través de esto, a través de esos transportes, ya se genera un desarrollo económico, un desarrollo logístico, se genera entonces la posibilidad de la contribución económica de cada uno de los actores. El consumidor entonces tendrá que hacer su contribución económica. ¿Cuál es? El pago del producto. Allí ya está contribuyendo económicamente al desarrollo de esta red, de esta gran red, y la posibilidad de que la ejecución del transporte siga existiendo y de que un intermediario siga aportando sus funciones de intermediación entre un distribuidor y los consumidores, entre un distribuidor en el país A y un distribuidor en el país B. Que el mayorista siga existiendo para que este desarrolle actividades importantes en el tema de negociaciones de grandes cantidades, por ejemplo, directamente con los productores, para que ellos luego entreguen a los minoristas ya en unas menores cantidades y con una posibilidad de una gran cantidad de referencias para que estos minoristas sigan también en ese mismo sentido desarrollando esa economía. Pero todo esto ligado a través de la posibilidad del transporte. Si no tuviéramos allí este transporte, pues difícilmente podrían entonces interrelacionarse cada uno de estos actores allí. En términos logísticos, entonces, el transporte toma también alta relevancia en esa ejecución como tal y en esa movilización como tal de productos, insumos, bienes, servicios, pero debido a su aplicación y a su entorno como tal, que es altamente operativo en esa gestión del transporte, se va olvidando un poco o se va dejando de lado todo lo que es la parte de la planeación y la administración que ese proceso de transporte incluye o debería incluir. Entonces ya se vuelve el entorno no solamente operativo, sino que se integra también toda la parte de gestión y administración al proceso de transporte. Entonces ya pasa de ser una coordinación de transporte como tal, que ese concepto es netamente operativo, coordinar un transporte es algo netamente operativo, y entonces se replantea el concepto y ya se habla de una logística de transporte, o más concreto aún, podríamos hablar de una gestión de transportes, donde ya incluimos planeación, incluimos organización, dirección, control de todas esas actividades relacionadas con esa parte operativa, con el movimiento de la mercancía de un punto de origen a un punto de destino. Esa es la parte operativa, mover la mercancía de un punto de origen a un punto de destino. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué se debe de tener en cuenta? ¿Cuáles son las condiciones para que esa movilización de un punto A un punto B o de origen a destino cuente con todas las condiciones y premisas logísticas que ya hemos venido hablando? Tiempos, cantidades, calidades, oportunidad, lugares y demás. Entonces allí, digamos que evoluciona ese concepto de coordinación y pasa a ser ya un poco más gestión de transportes. Y ya en esa gestión, pues los conceptos de planeación, organización, dirección y control, nosotros desde el punto de vista de la gestión logística, debemos de tener muy claro hacia dónde apuntaría cada uno de estos conceptos. La planeación, organización, dirección y control de toda la actividad logística del transporte. Y entonces, podríamos estar hablando en esa aplicación de la planeación, dirección, control, organización, de esa logística de transporte, podríamos estar hablando entonces de 3 niveles
3 niveles de gestión de los transportes. Permítanme, hacemos un paréntesis. La coordinación académica nos está saludando allí en el chat. Gracias Colega, por ¿cómo el estás? acompañamiento. Máster, ¿cómo vamos? Muy bien, mi profe, por acá siguiéndolos, como siempre en acompañamiento académico. Un saludo muy especial para vos y para todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, Máster. Muchas gracias a la coordinación académica por el constante seguimiento y acompañamiento allí en estas aulas extendidas. Siempre es muy oportuno allí este acompañamiento, de pronto también para abrir el espacio y si alguno de los compañeros tiene alguna inquietud, solicitud con relación a la coordinación académica, también lo puede hacer en este momento, o si no, pues aprovechar el saludo allí también del coordinador. No sé si los compañeros de pronto tengan en este momento alguna inquietud que quieran resolver con la coordinación académica, aprovechando este espacio de saludo. De mi parte, no. Muy bien. Nuevamente, gracias allí a la coordinación académica por el acompañamiento. Demos entonces continuidad a nuestros temas. Colega, muchas gracias, saludos. Muy bien, compañeros. Sigamos entonces aquí con nuestro desarrollo de contenidos, hablando de los 3 niveles, los 3 posibles niveles, en los cuales podemos entonces determinar la gestión de transportes. Un primer nivel, que sería el nivel estratégico, también un nivel del tipo táctico y un nivel operativo. Y aquí les pregunto, en esos 3 niveles que nos propone el módulo, ¿dónde considerarían ustedes que se debería desarrollar el mayor énfasis en la gestión de transportes? ¿En el nivel estratégico, en el nivel táctico o en el nivel operativo? Profe, Juan David. yo diría que los tres pues van de la mano. Pues primero tiene que ver el estratégico para poder pues llevarse a la operación. Los 3, para Juan David, los 3 niveles deberían tener, digamos que un equilibrio o un énfasis igualitario para todos. Sí, profe. Listo, vamos a ir analizando esos conceptos. Ángela nos dice aquí en el chat, para Ángela, el nivel que debería tener mayor énfasis y mayor, digamos, prelación sobre los otros dos sería el nivel estratégico. No sé si de pronto, Ángela, nos quieras complementar allí, si de pronto no tienes el audio activado a través del chat, de pronto un poco el por qué consideras que ese nivel estratégico debería ser el de mayor énfasis en la gestión de transportes. Si lo quieres complementar allí en el chat o si quieres abrir tu micrófono, no hay ningún problema. ¿Qué más podríamos decir allí, compañeros? Ya nos colaboró Juan David con su aporte, Ángela también lo está haciendo. Profe, aunque igual yo también, pues con el que dice la compañera Ángela, el estratégico, ¿cierto? Pero pues los tres van, para mí los tres tienen que ir de la mano, pero si usted está preguntando por uno como que pueda tener como más relevancia, pues sí sería el estratégico, que viene pues, se viene asimilando con el táctico, entonces desde ahí empieza todo, desde la estrategia, profe. Ok, no, lo que tú planteas es muy claro y tu primer aporte también es completamente válido. O sea, podríamos decir que los tres deben de tener una
digamos, un nivel de predación y un nivel de importancia exactamente igual. No podríamos tener, según lo que tú nos aportas, un nivel de pronto un poco con mayor prelación o con mayor relevancia que los otros. Y más cuando tú lo complementas y lo relacionas muy bien, y es que cada uno va de la mano, cada uno debe ir entrelazado con el otro. ¿Sí? Está bien manejar los dos conceptos, vamos a ir identificando un poco esa parte de ustedes mismos van a ir entregando allí de pronto esa misma respuesta que esperamos allí tener. Creo que Jorge Mario nos iba a hablar. Sí, profe, también apoyando pues que opino que es como el estratégico porque pues ahí en la observación que tienes donde se selecciona como el medio de transporte, el costo. Entonces, lo primero que uno debe también mirar es en qué medio de transporte se va la mercancía. Ok, y ir identificando condiciones. Ángela nos complementa allí en el chat, porque es el punto de partida para los demás niveles que se van a llevar a cabo. Vamos a ir analizando esa parte. No sé, los compañeros Juan Pablo, Lorena, si tengan alguna observación allí con respecto al interrogante que estamos planteando. Profe, sí, yo también opino que el estratégico tiene más relevancia. Ok. Lorena, ¿tú qué nos dirías allí? Que también estás Profe, yo bastante involucrada. también pensaría que el estratégico, porque sé que el táctico es como una gestión a mediano plazo y el operativo a corto plazo. Y sería como, pienso que el estratégico sí es como que abarca más tiempo, pensaría yo. Ok, listo, Lore. Gracias allí también por tu aporte. Muchas gracias a todos por estos aportes. Entonces, comenzamos a identificar varias cosas. Primero, como nos dice Juan, ojo, son 3 niveles, no puedo descartar ninguno de ellos. No puedo decir, solamente voy a trabajar sobre el estratégico, o solamente voy a trabajar sobre el táctico, o solo sobre el operativo. No, en primera instancia dejamos eso muy claro. Los 3 niveles tienen una interrelación entre ellos mismos. Pero ya luego ustedes comienzan a decir y a analizar un poco más. Bueno, pero si necesitamos darle relevancia a uno de estos niveles para poder que los demás funcionen también de correcta forma, consideraríamos, ustedes mismos lo dijeron, que el nivel estratégico de la gestión de transportes es el que más debo procurar porque esté correctamente enfocado precisamente en esas estrategias ligadas obviamente a las estrategias de la organización y luego a esa estrategia de transporte, distribución, abastecimiento, movilizaciones internas. Recordemos que tenemos allá 3 tipos de transportes, ese transporte primario, secundario, ¿sí? Donde también encontramos movimientos internos, por ejemplo, donde tenemos necesidad de transporte. Entonces, en esa estrategia o en ese nivel estratégico, como nos lo dice aquí el concepto, hablamos de decisiones. Miren, hablamos de decisiones, toma de decisiones. Y eso ya desde la gestión es un nivel relevante y muy importante, porque si aquí estamos tomando una decisión para luego ejecutarla, sí, a través del nivel táctico y operativo, que ya lo veremos en un momento. Pero aquí en el nivel estratégico estamos ya tomando una decisión, estamos generando toma de decisiones, no solamente estamos pensando en la operación, estamos pensando en un entorno completo, esa toma de decisión que puede afectar en todo el desarrollo de mi canal de distribución, si lo quiero ver inicialmente en el canal de distribución, y luego esa misma toma de decisión, cómo puede afectar a toda la cadena de suministro. Y si manejo cadenas de suministro integradas, cómo puede afectar toda la integración de las mismas cadenas de suministro. La toma de decisiones. E incluimos allí el concepto que mucho hemos repetido y que seguramente no nos cansaremos de repetir en este y en diferentes módulos, el enfoque sistémico de la logística.
ver el todo más allá de ese particular sobre esa toma de decisión que estamos ejecutando allí. Entonces, se toman tomas de decisiones como, por ejemplo, la selección del modo y el medio de transporte que Jorge allí nos aportaba. Esa decisión, esa toma de decisión del modo y del medio de transporte, supremamente relevante para definir el resto de criterios que vienen allí ligados a ese modo y medio de transporte. Costos, tiempos, confiabilidad, seguridad, servicios, propuestas adicionales dentro de ese modo y medio de transporte, posibilidad de integrar otros modos y medios de transporte a la misma operación, hablando de un multimodalismo, por ejemplo. Y adicional a eso, otra gran cantidad de toma de decisiones relevantes a la operación de transporte, no solamente la selección del medio y el modo de transporte o el modo de transporte. Procesos adicionales de tiempos y oportunidades de carga y descargue, cantidad de personal necesario para los procesos de transporte. ¿Van a ser directos o van a ser tercerizados? ¿Se van a generar operaciones específicas de transporte, especializadas de transporte o no? ¿Se necesitan vehículos especializados o no? Y allí ya comienzo entonces a incluir lo táctico a través de una toma de decisiones. Toma de decisiones que debió haber sido verificada, analizada, consultada con todas las áreas que pueden verse afectadas con esa toma de decisión, aplicando el enfoque sistémico. Luego, cuando pasamos a lo táctico, hablamos entonces que allí ya comenzamos a establecer toda la parte de planeación. Primero hablamos de estrategia, toma de decisiones, ya luego en lo táctico comenzamos a planear. Comenzamos a determinar las necesidades del servicio. Si ya elegimos un modo y un medio de transporte, en lo táctico entonces las necesidades del servicio, cuántos vehículos se necesitan, cuánto personal. Puede haber modificaciones, fluctuaciones, necesito más herramientas en una temporada en específico, menos en otra temporada en específico, o son recursos constantes durante todo un periodo de tiempo. Necesito asegurar mejor servicio en menores tiempos y en menores costos, o no importa de pronto tanto el costo y sí más el tiempo. Comienzo a determinar todos esos factores que están ligados directamente a la función de transporte. Y allí luego ya paso a esa gestión de lo operativo. Y esto ya es el desarrollo como tal de la función de transporte. Entre lo estratégico y lo táctico, determiné todas las condiciones óptimas para poder desarrollar lo operativo, que es ya un poco más la logística como tal de transporte. Entre lo estratégico y lo táctico, desarrollo la gestión de los transportes o del proceso de transporte. Y en lo operativo ya me enfoco más en la parte logística, en optimizar todas esas condiciones que generé entre lo estratégico y lo táctico. Entonces ya se establecen las rutas, horarios, capacidades de carga y descargue, necesidades a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, cuáles son las condiciones de todos los intervinientes en esa función de transporte, del minorista, del mayorista, del consumidor final, de los diferentes canales que yo tenga. Y recuerden que también en esa parte operativa, táctica y estratégica, yo podría como gestor logístico involucrarme en esa operación y gestión de transporte, por ejemplo, en la parte de abastecimiento. Allí también hay transportes. Allí los proveedores también están utilizando transportes para entregar mis mercancías, para entregar mis pedidos. Yo también puedo analizar a través de la integración
de la cadena de suministro y de pronto aplicando también la planeación colaborativa, puedo identificar el nivel estratégico, táctico y operativo que tengan los proveedores o mi proveedor principal, si quiero iniciar con uno de los proveedores, con el proveedor que más muevo abastecimiento, por ejemplo, comenzar a identificar estos niveles también. Si yo estoy trabajando en mi cadena de suministro interna en este sentido, pues debo llevar a que los demás actores que intervienen en mi cadena de suministro también trabajen en el mismo sentido y apliquen estos niveles de gestión para así optimizar la función como tal de la cadena de suministro. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Eso en cuanto a los niveles entonces de gestión de los transportes y muy bien determinado por ustedes también sobre esa relevancia o generando la importancia como tal en primera instancia al nivel estratégico sin desligar los otros dos niveles de gestión que son bien importantes también, pero que siempre dependerán de esas estrategias que determine inicialmente, de esa toma de decisiones. Y no dejemos de lado, compañeros, que en esta gestión de transporte también debemos aplicar el principio de flexibilidad. Debemos de ser completamente flexibles y sobre todo en la parte de transportes, que es un determinante al momento de calificar, por ejemplo, el nivel de servicio o la satisfacción del cliente. Debemos de ser altamente flexibles, tratando de no salirnos de los parámetros y de los procesos establecidos o de las políticas establecidas, pero que cuando las condiciones logísticas de negocio, comerciales incluso en algunos casos, lo determinan, pues debemos tomar decisiones sobre esa flexibilidad también. Vamos entonces a hablar ahora de algunas actividades en la gestión de transporte. Todavía nos queda allí un buen tiempo de sesión para poder avanzar en estos temas. Actividades de la gestión de transporte. En primera instancia, y dentro de esas actividades importantes en la gestión de transportes, encontramos la necesidad de realizar los análisis y en principio tener el conocimiento, obviamente, de las regulaciones y reglamentos aplicados al transporte. Si estamos involucrados en nuestro entorno laboral en este momento o de pronto más adelante, en esa gestión de transportes, ya sea en cualquiera de los niveles, en el nivel operativo, en el nivel táctico o en el nivel estratégico, pero estamos involucrados. Debemos comenzar a conocer esta parte, a integrar conceptos de las regulaciones y reglamentos vigentes, aplicables a esa gestión de transporte y a esa logística de transporte. Entonces debemos tener claro, por ejemplo, cómo aplica la movilización de mercancías a nivel local y a nivel internacional. Es lo básico que deberíamos ir conociendo. ¿Qué modos de transporte utilizo localmente y cuáles puedo utilizar de forma internacional? Eso cambiará obviamente dependiendo del país, pero hablando en nuestro caso, pues entonces conocemos que el modo de transporte más utilizado, terrestre, para toda la distribución y abastecimiento de mercancías, suministros, productos, materias primas y demás. Que tenemos la posibilidad de incluir en algunas ocasiones o en algunos casos puntuales el modo fluvial, el aéreo, el férreo, pero que en un gran porcentaje es el transporte terrestre. Y que ese transporte terrestre entonces
tiene una gran cantidad de regulaciones y reglamentos que se deben de cumplir. En la parte de seguridad, en la parte de reglamentos como tal ligados a las actividades de tránsito, por ejemplo, del tránsito del vehículo, de la herramienta, pesos, tipos de mercancía que se pueden transportar o no, los costos, las tablas de fletes o las tarifas establecidas con los operadores, qué limitantes se tienen en algunas zonas del país o en algunas zonas de la ciudad. Algo tan sencillo como un tema de pico y placa, por ejemplo, eso es una regulación que debo conocer. Horarios establecidos para cargue y descargue en diferentes zonas de una ciudad, lo debo conocer. Todos esos reglamentos y regulaciones deben estar disponibles para implementarlos hacia esa gestión del transporte. Porque fácilmente yo puedo tomar decisiones desde el punto de vista estratégico y de las mismas condiciones de la operación y decir entonces que a un cliente, sin importar su ubicación, se le debe entregar siempre sus pedidos, si es un cliente que hace pedidos todos los días, a las 8 de la mañana. Monto esa estrategia. Y ya de lo táctico y lo operativo termino de complementar esa estrategia, esa toma de decisión. Pero resulta que el cliente está ubicado en el centro de la ciudad y no tiene además una zona de descargue permitida. Ese tipo de información, cumplimiento o incumplimiento a una regulación o a un reglamento que esa decisión pueda generar, entrega entonces deficiencias a la gestión del transporte. La decisión se tomó y desde el punto de vista estratégico se tiene que resolver. Pero ya entramos entonces a lo táctico y operativo y allí la gestión se va a deteriorar. Porque entonces no puedo entrar desde lo táctico, no puedo decir qué tipos de vehículos voy a utilizar, porque ya por la reglamentación y por la ubicación del cliente me sesga de pronto la optimización de algunos vehículos de transporte y tengo que utilizar otros más pequeños, por ejemplo, que sí permitan dentro de esa reglamentación hacer entregas en una zona céntrica de la ciudad o hacer ingresos a cualquier hora en una zona específica de la ciudad. Entonces allí comienzo a deteriorar esa parte. Y desde el operativo también se generan algunas complicaciones. No puedo conseguir esos vehículos con esas características en específico para todos los días en el horario establecido, porque tienen unas condiciones específicas. Le voy a generar al cliente una gran cantidad de reprocesos porque no le voy a hacer una sola entrega, sino que tengo que hacerle entregas de varios vehículos. Entonces son más procesos de descargue, más procesos de recepción, más procesos de verificación. Miren hasta dónde llega o hasta dónde podría llegar una toma de decisión desde el punto de vista del nivel estratégico, desconociendo un poco regulaciones y reglamentos que me afectan los niveles tácticos y estratégicos y además generan una afectación directa al cliente. ¿Afectando qué? La percepción del nivel de servicio y de satisfacción del cliente. Cuando hablamos ya del transporte internacional, se complica un poco más el tema, porque las regulaciones y reglamentaciones son mayores y pueden ser más cambiantes y pueden depender del país al que quiero llevar mi producto en ese transporte internacional. Irán cambiando entonces las regulaciones. ¿Y qué debo hacer desde el punto de vista estratégico? Inicialmente desde ese nivel estratégico, conocer y hacer el análisis de todas estas regulaciones y reglamentos. Lo que de pronto sea una regulación y reglamento, por ejemplo, en una zona portuaria colombiana, puede que no sea la misma en una zona portuaria de un país de destino.
Entonces me debo ajustar a esa regulación y a ese reglamento del país de destino y a su vez sin afectar la regulación en Colombia. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, algunos puertos en destino de algunos países requieren que la mercancía, contenedorizada obviamente, única y exclusivamente es recibida estibada. No podemos enviar carga a granel o carga a piso. Tiene que ser única y exclusivamente estibada, porque los procesos logísticos de esas zonas portuarias o de esos puertos están establecidos para movilización de mercancía en pallets o en estivas. No consideran y no determinan el descargue de un contenedor de forma manual, es decir, descargando caja por caja o bulto por bulto o paquete por paquete. No, todo tiene que estar debidamente estibado. Es una regulación no exigida en Colombia, por ejemplo, para la salida de mercancía. Yo puedo enviar mercancía estibada o mercancía a piso, no hay ningún problema. Pero un puerto en destino o una zona portuaria en destino o un país como tal en destino puede generar esa reglamentación o esa regulación. Y yo, como gestor logístico y gestor en la parte de transportes, debo conocer esas condiciones. Pero no quiere decir entonces que me tengo que conocer todas las regulaciones de todos los países del mundo. Es algo un poco complicado. Para eso, recurrimos entonces al tema del flujo y contraflujo de información. Desde la parte de la gestión de transportes debemos estar enterados si estamos en una posible negociación internacional, en la posibilidad de ingresar a mercados internacionales, por lo menos conocer hacia qué países, hacia qué mercados se están generando unas posibles negociaciones. Y ya de esa forma comenzar a hacer las consultas correspondientes y tener elementos o herramientas suficientes para luego generar estratégicamente la toma de decisiones. Y de alguna u otra forma aportar también condiciones para esas mismas negociaciones. Y allí estamos trabajando en un enfoque sistémico. En ese mismo sentido de las regulaciones, pues lo importante allí es identificar muy bien procesos, requisitos, documentación, formatos relacionados con toda la parte de esa movilización de mercancías, de ese transporte, ya sea nacional o internacional. ¿Qué leyes, qué regulaciones, qué restricciones, qué permisos se necesitan para poder transportar la carga? ¿Qué documentos se necesitan para poder transportar la carga y que no tengamos ningún inconveniente en esos procesos tanto tácticos como operativos? Más puntualmente en el operativo, que es en ese desarrollo de la ejecución de la movilización de la mercancía, donde se identifican los incumplimientos a estas regulaciones o reglamentos. Pero previamente en el nivel táctico y estratégico tengo que haber establecido esa parte. Si la desconozco, pues obviamente en el proceso operativo, por muy óptimo que sea, por muy rápido que sea, por muy bien cargado que esté el vehículo, si incumple una reglamentación, puedo afectar directamente toda la operación. En el caso nuestro, pues la Superintendencia de Puertos y Transporte, derivada de todo lo que es el Ministerio de Transporte como tal, pues está encargada de la vigilancia, inspección, control, generación de reglamentos, regulaciones, requisitos y demás para la correcta ejecución del transporte como tal de forma interna. El Ministerio de Transporte también será uno de los encargados allí en emitir decretos, resoluciones, leyes y demás relacionadas con todo el tema reglamentario y regulatorio del transporte. Debemos también, dentro de las actividades de la gestión del transporte, identificar y aplicar muy bien las políticas de servicio al cliente. Recordemos que en la actividad del transporte
tenemos una injerencia directa con el consumidor, con el cliente. Y si dentro de esa gestión se afecta la política de servicio al cliente, los niveles de satisfacción de esos clientes, por más gestión que hagamos y por más actividad comercial que se tenga dentro de la organización, si la percepción del servicio al cliente es sustancialmente baja, pues difícilmente vamos a poder tener un sostenimiento de la organización en el tiempo. Entonces aquí nos determinan que el servicio al cliente es uno de los factores de máxima importancia, de máxima relevancia en el diseño de ese sistema logístico. Miren que cuando ya nos hablan del sistema logístico, nos hablan del nivel operativo. Recuerden que les decía ahora que en ese nivel operativo ya nos hablan un poco de la logística como tal, táctico y estratégico, un poco de la gestión, la parte de gestión. Pero en la parte operativa estamos hablando de logística pura. Y en esa logística pura, la percepción del servicio al cliente es superlativa. Tanto así que se vuelve una ventaja competitiva en algunos casos, donde los clientes incluso toman decisiones de compra o de recompra solamente por los niveles de servicio, sin importar el costo o el precio del producto como tal. Toman decisiones de compra por los niveles de servicio. Miren hasta dónde puede llegar esa ventaja competitiva que se genera a través del cumplimiento del servicio al cliente. Y no solamente no solamente se llevaría esa política, ese cumplimiento de la política de servicio al cliente, a cumplir con las premisas logísticas de entregar a tiempo, en el lugar oportuno, en las cantidades solicitadas y con las condiciones requeridas. Eso está muy bien y eso hay que cumplirlo. Pero más allá donde podemos ir, allí es donde se comienza a generar la ventaja competitiva. El servicio postventa, el estar en constante comunicación con el cliente, el generar algunas condiciones puntuales de mejora del servicio en esos momentos de verdad, como cuando, por ejemplo, podemos adelantar una entrega o de igual forma cuando debemos retrasar una entrega. Pero se genera el proceso de servicio al cliente, se habla con el cliente, se le explica la situación, se le entrega una nueva promesa de venta como tal o de entrega como tal, a través de esa información, de esa buena comunicación. Eso es servicio al cliente, eso es cumplir con la política de servicio al cliente. Inicialmente, pues debemos tratar de cumplir con todas las negociaciones, tiempos, determinaciones pactadas en una negociación a través del desarrollo logístico, obviamente. Pero cuando no se dan, porque logísticamente también se presentan una gran cantidad de desviaciones, pues hay que tratar de darle el manejo a través de ese servicio al cliente para minimizar un poco posibles incumplimientos, posibles desviaciones que afecten como tal la percepción del cliente y que afecten como tal los procesos del cliente. Entonces allí se comienzan ya a integrar no solamente todas esas decisiones, el nivel táctico y el nivel operativo, sino también un nivel un poco ligado ya hacia la parte de el mercadeo y el conocimiento del cliente como tal. El nivel de servicio al cliente, muchachos, siempre será parte importante de la estrategia de transporte. Si bien en el desarrollo de esa parte operativa es donde más se identifica y se evidencia la percepción del cliente, desde el punto de vista estratégico debemos generar todas las condiciones en esa toma de decisión para que en el transcurso del desarrollo de los niveles, al momento de estar entregando esa parte operativa, quienes la están ejecutando ya tengan el conocimiento y la percepción del nivel de servicio que deben ejecutar. Y eso desde el punto de vista estratégico se debe de haber desarrollado.
¿A qué me refiero con esto? Resulta que nosotros, en el entorno logístico, usualmente trabajamos, y casi que por encima de un 95%, trabajamos con operadores logísticos que prestan los servicios de transporte. Y eso está dentro de una estrategia posible de gestión de transporte. Es completamente viable. Y dentro de esa estrategia puede desarrollar entonces todo el nivel táctico y operativo con ese operador logístico, con ese tercero, con ese prestador de servicio o con ese outsourcing de transporte. El error allí es, dentro de esa gestión, desligar esa política de servicio al cliente que yo tengo establecida dentro de mi estrategia porque es un tercero o es un operador logístico el que está prestando el servicio de transporte, el que está ejecutando esa parte operativa. Y desligo entonces la política de servicio al cliente. Y allí se comienza a afectar la percepción del nivel de servicio. Y eso también está ligado a la gestión. Si yo desligo esa parte porque es simplemente un tercero el que está ejecutando esa parte operativa, comienzo a perder la buena percepción o buen concepto que pueda tener un cliente. Porque simplemente el tercero pues está ejecutando la parte operativa, a él lo que le interesa es ser muy eficiente en las entregas, hacer productivos sus herramientas o sus transportes, tener disponibilidad de vehículos y demás, y en ese sentido puede generar algunas inconsistencias en el transporte, problemas en los descargues, problemas en los cargues, inconvenientes de tipo de relación comercial como tal, por problemas entre un conductor, un operario, la persona o personas de recepción del cliente, el sitio de distribución, el sitio de abastecimiento, en fin. Y eso hace parte del servicio al cliente. Y de pronto a veces nos desligamos un poco en esa gestión de transporte, dejamos a un lado eso y nos damos cuenta luego de esa percepción del cliente por alguna petición, queja o reclamo que nos llega, algún comentario incluso más grave aún de otro cliente sobre lo que está pasando. Entonces allí es bien importante determinar muy bien que la política de servicio al cliente es altamente relevante, que no la podemos dejar de lado cuando aún utilizamos terceros para la ejecución operativa de la gestión de transporte y que además debemos procurar siempre en esa misma gestión, desde el mismo nivel estratégico, procurar siempre por seguir subiendo los niveles de satisfacción del cliente o los niveles de servicio hacia los clientes. En algunos casos, los costos juegan un factor determinante allí en ese servicio al cliente, pero son tomas de decisiones que en algún momento, como lo conocemos, la determinación del costo-beneficio, son necesarias tomarlas, esas decisiones, en relación costo-beneficio. Podemos asumir un costo de pronto un poco más alto o que sale de los parámetros establecidos, pero el beneficio obtenido será una alta satisfacción del cliente. Y es allí donde en esa toma de decisiones en algunos momentos también se hace la diferencia y se obtiene una excelente percepción y por tal motivo procesos de recompra un poco más continuos. Para terminar esa parte de la política de servicio al cliente, no dejarla de pronto aquí cortada y aprovechando que todavía tenemos algunos minutos, solamente es determinar que esa política de servicio al cliente y la importancia como tal estará enfocada en el aumento de la productividad, incrementar la productividad, hacer un trabajo consciente, efectivo, productivo, relevante en el tema de trazabilidades, aumentar las trazabilidades, los seguimientos, disminuir los costos, obviamente, incrementar los precios,
Ojo con este punto. Incrementar los precios. ¿Por qué pondríamos dentro de las consideraciones de esa política de servicio al cliente el incremento de precios? ¿Qué dirían ustedes, muchachos? Allí como últimos aportes de esta sesión. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, si es tan amable? Claro. Dentro de estas consideraciones que estamos aquí ejecutando de la política del servicio al cliente, donde decimos que a través de esas políticas lo que vamos a hacer es aumentar productividades, incrementar las trazabilidades que tenemos para ofrecerle a los clientes, disminuir los costos, obviamente. ¿Por qué podríamos decir que dentro de esas mismas políticas o consideraciones de la política de servicio al cliente, podríamos estar hablando de incremento de precios? Profe, ahí sería como más lucrativo, ¿no, profe? O sea, pues, pues al subir los precios, pues se va a tener como un plus. ¿Qué podríamos decir allí? Gracias, Juan, por tu aporte. ¿Qué podríamos decir allí? Que a través de un buen nivel de servicio, de un excelente desarrollo de la política de transporte y de esos mismos niveles de servicio, los precios, aun siendo un poco más elevados de lo que estábamos trabajando y de lo que de pronto presente el mercado o la competencia, pasarán a ser un poco de segundo plano y por eso los podríamos incrementar, porque el servicio al cliente es altamente eficiente. Entonces el cliente podría determinar, estoy pagando un poco más, pero estoy asegurando el servicio al cliente. Si yo pido 50 unidades, me van a llegar 50 unidades. Si digo que me entreguen a las 8, me entregan a las 8. Si digo que me entregan a las 2, me entregan a las 2. Tengo un nivel de servicio superlativo y por eso puedo pagar un poco más. Y no voy a tener inconveniente en pagar un poco más desde el punto de vista del cliente. Entonces, podríamos hablar de incremento de precios si el resto de las condiciones se vienen aplicando en cuanto a esa política de servicio. Y obviamente eso me va a generar incremento en la cantidad de clientes que tenga en mi operación. Todo ligado a esa gestión o a esa excelente gestión de transporte que se realice. ¿Quedamos claros allí, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Vamos entonces a dejar hasta este punto el día de hoy. Para la próxima sesión continuaríamos con las otras actividades de la gestión de transporte, análisis de proyección de ventas, la parte de el análisis de carga a transportar, la parte de la selección de modos y medios de transporte, un poco también la planeación, ejecución y control de rutas. Y allí estaríamos dando finalización a esas actividades y de pronto alcanzamos a tocar un poco ya la parte inicial de los tipos y modos de transporte para esta próxima sesión, sesión número 4, donde dejaremos también disponible el primer parcial, incluyendo los temas que veamos en esa sesión 4. Recuerden también que hoy se deja o se ha dejado habilitado un taller, un pequeño taller para su desarrollo y posterior revisión para entrega de nota ligada a lo que es las actividades de seguimiento. Profe, ¿qué fecha tiene el taller? Perdón.
Validémoslos de una vez, permítanme un segundo. Debe estar hasta el día domingo, si no estoy mal. No, más, tiene más tiempo. Desde hoy 6 hasta el 11 de mayo, martes 11 de mayo. Gracias. Está disponible, ¿listo? Muy bien, compañeros. Así podemos dar entonces por finalizada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles por su participación activa, su asistencia. En unos minutos quedará disponible entonces el video de esta sesión en el área de recursos para que lo puedan visualizar nuevamente si así lo requieren y también para que los compañeros que no nos pudieron acompañar hoy en el aula extendida puedan homologar su asistencia. Muchas gracias, compañeros. Espero que tengan un buen resto de noche, un buen resto de semana. Cuídense bastante. Que estén muy bien. Igualmente, feliz noche, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, feliz noche. Hasta luego.